es para siempre. Da gracias al Señor. Su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad. Muévese. Su amor es para siempre. Da gracias al Señor por su amor eterno y su favor sin igual. Da gracias a Dios. Muévese. Su amor es para siempre. Da gracias al Señor. Por su amor eterno y su favor sin igual. Da gracias a Dios. Muévese. Su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad. Muévese. Su amor es para siempre. Da gracias al Señor. Oh, da gracias al Señor. Buen día a todos. Ahí dedito arriba, ¿si me escuchas bien? Perfecto, feliz también año nuevo para todos. Siempre me complica el hecho de pasar de un año a otro porque básicamente sigues de largo, ¿cierto? No es como que nos planteamos metas, nos planteamos algunos proyectos básicos, pero es dar vuelta a la página y seguir en las cosas que estábamos o mejorar las cosas. Así que feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando. Y hoy día, como dice el pastor Patricio, vamos a iniciar una serie nueva de verano por enero y febrero. Van a haber diferentes predicadores y maestros también enseñando durante estos meses. ¿Y qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo, y ahí tienes ahí una presentación también de que hizo nuestro hermano César, que dice cristiano bautista, pero el bautista está con puntitos en cada letra, porque vamos a estar viendo hoy día y durante enero y febrero lo que es un acróstico de bautista. Es decir, ¿por qué razón nosotros en esta congregación nos llamamos iglesia, aquí está, bautista? ¿Qué diferencia hace entre una denominación u otra? ¿Qué diferencia hace entre una religión y otra? ¿Por qué nosotros nos llamamos bautistas y los de allá se llaman de tal nombre o con otra denominación? Bueno, queremos que usted entienda que usted asiste o usted escucha, ¿cierto? O usted participa y las personas que somos miembros de la congregación estamos comprometidos también a una serie de doctrinas y también parámetros que hacen que nosotros nos denominemos bautistas. Pero fíjate que en grande está cristiano, porque primero somos seguidores de Cristo,
Y estos seguidores de Cristo se han agrupado, se han juntado, ¿cierto?, en una denominación, y queremos que usted entienda claramente al final de esta serie qué significa que usted participe o se congregue, ¿cierto? O incluso le llega el link por ahí para escuchar las predicaciones que usted esté escuchando a través de una iglesia que se llama Bautista. Entonces, vamos a ir con este acróstico. Entonces, es bastante simple porque Bautista tiene 8 letras y durante enero y durante febrero vamos a ir viendo cada una de esas letras. Hoy día y la próxima semana me va a tocar la letra B, B alta, ¿cierto? Bautista, y la letra A. Y luego van a venir otros hermanos a estar complementando esta enseñanza. Así que, número 1, tiene papel, tiene lápiz, tiene cuaderno, porque vamos a iniciar con una serie de preguntas con respecto a esta serie. Así que si tienes algo donde anotar o si tienes buena memoria, por favor, atento a lo que vamos a comenzar. Les digo al tiro entonces cuál es la letra B, ¿cierto?, de Bautista, es decir, como es un acróstico, ¿en qué creemos? ¿En qué nos basamos nosotros los que nos llamamos bautistas? Y también es algo que nos identifica, pero también a su vez nos hace delimitar nuestras creencias con respecto a otros grupos, o incluso a otras sectas, a otras religiones mundiales, y esto va a ser el distintivo entonces de lo que es nuestra enseñanza en el día de hoy. La letra B, ¿cierto? Y les doy al tiro el título de lo que es la letra B. Nosotros los bautistas creemos y tenemos una base y autoridad bíblica. ¿Cuál es la letra B de este acróstico? Base y autoridad bíblica. Y vamos a ir entonces abriendo nuestras Biblias para que entendamos por qué creemos que la Biblia es nuestra base y a su vez nuestra autoridad. ¿Qué significa eso? En lo práctico, ¿qué significa que nosotros podamos basarnos a través de lo que es un libro para lo que es nuestra vida diaria? Entonces vamos a hacer unas preguntas ahí y sé que hay varias personas que están iniciando también una vida de lo que es leer la Biblia, ¿cierto? Entender las escrituras a través de un discipulado o enterándose de algunas verdades bíblicas, pero queremos hacer unas preguntas básicas. Entonces, voy a dar por cada pregunta unos 15 segundos, ¿sí? Para que la comentes o la escribas la respuesta en tu apunte, en tu cuaderno. En este momento no necesito que me la pongas en el chat, por favor, ¿cierto? En tu cuaderno con las personas que estás, a ver quién conoce estas respuestas básicas del libro que vamos a estudiar hoy día. Libro que es nuestra base y nuestra autoridad para lo que es nuestra vida. ¿Sí? Mira, las preguntas van a ir de menor a mayor en su grado de complejidad. Así que, por ejemplo, muy simple. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No me respondas a mí, anótalo ahí en tu cuaderno, no lo pongas en el chat para que otros no sepan todavía la respuesta, ¿sí? Coméntalo con el grupito y si alguien ya respondió, le pones una estrellita así de felicitaciones, anotas un ticket, esta persona va a tener hoy día el privilegio de almorzar. Entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ya tienes la respuesta? Perfecto, vamos a ir avanzando. ¿En cuántos testamentos se divide la Biblia? Perfecto. En el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y la pregunta que viene es obvia, ¿cierto? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Es decir, si respondiste bien la primera pregunta, ¿cuántos libros son en la Biblia? Vas a poder dividir claramente cada uno de sus testamentos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Sí? ¿Y el Nuevo Testamento? 27. Perfecto. Entonces tienes este conjunto, ¿cierto?, de libros que conforman lo que llamamos nuestra Biblia. Una pregunta un poquito más difícil, en dificultad, ¿cierto? ¿Durante cuánto tiempo se escribió la Biblia? Es decir, ¿cuánto tiempo se demoró en completar estos 66 libros? En años, ¿cierto? Porque tú tienes ahora la Biblia completa
delante tuyo, ¿cierto? En tus manos, pero ¿cuánto tiempo se demoró en escribir la Biblia? Desde que el primer libro empezó a escribirse hasta que el último libro se terminó. ¿Cuántos autores participaron en la escritura de estos 66 libros? Para que vayas entendiendo entonces por qué nosotros nos basamos, si nuestra autoridad está en la Biblia, para que entiendas entonces de dónde viene el libro que tenemos enfrente que llamamos Biblia, que no es cualquier libro. Es un libro sin igual, no tiene comparación. Se dice que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años. 1500 años. Se dice que si tú estudias, ¿cierto?, los autores de la Biblia, que hay cerca de 40 autores diferentes participando en la elaboración de estos 66 libros. 1500 años, 40 autores. ¿Qué profesión, qué oficio, qué hacían algunos de estos autores que escribieron la Biblia? ¿Conoces algo de su vida personal? Anota por lo menos 3 oficios, 3 profesiones. ¿Qué hacían estas personas? Ahí veo los labios cómo se mueven, los lápices cómo escriben, el humo en la cabeza cómo sale para pensar qué profesión tenían estas personas que escribieron la Biblia. 66 libros, 1500 años aproximadamente de escritura, 40 autores diferentes, profesiones tan diversas como reyes, ¿cierto? Tan diferentes como médicos, tan diferentes como empresarios de la pesca, pescadores, tan diferentes como agricultores, tan diferentes como poetas, y suma y sigue. Entonces tenemos a diferentes personas, ¿cierto?, para poder escribir lo que tú tienes adelante, que es la Biblia. Y lo importante de esto es que tiene una sola línea de pensamiento. ¡Qué maravilla! La Biblia, desde Génesis, ¿cierto? Por allá por el año 1400 antes de Cristo que empezó a escribirse Génesis, pero sabemos que hay un libro anterior a eso, que es el libro de Job, mucho antes. Y cerca del año 90, donde se termina el libro de Apocalipsis, cada uno de esos autores, aunque no se conocían entre sí, pudieron establecer una línea de pensamiento que abarca desde Génesis a Apocalipsis. Y esa línea de pensamiento la podríamos resumir en la redención del hombre. Siguiente pregunta. ¿En cuántos continentes se escribió la Biblia? Esa es un poquito más específica, ¿o no? Porque pensamos, cuando decimos que la Biblia viene de un lugar, pensamos que viene de un solo lugar. Pero fíjate, si empiezas a pensar esto, viene de 3 continentes diferentes. Te lo voy a simplificar más. No viene de América. Para que te quede claro, ¿cierto? Para que no pienses que... ¿Ah? Se hizo más difícil, algunos están googleando rápidamente. ¿Dónde? ¿Qué continentes? ¿Ah? Algunos ya saben la respuesta. A ver, leo labios rápidamente. Primer continente, ahí, perfecto. Ese es el chiste más viejo que hay. Asia, hacia allá, ¿cierto? Asia. También tenemos África. Mira. Y también tenemos Europa. ¿Sí? Entonces, 3 continentes. Entiendes que nuestra Biblia viene, ¿cierto?, de diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes personas, y también fue escrito en diferentes idiomas. A ver, aquí estamos otra vez. ¿En cuál 3 idiomas se escribió nuestra Biblia? Ahí están. Anote, no me responda a mí todavía, anote, porque esas son preguntas que después vamos a seguir respondiendo. Son 3 idiomas en que se escribió la Biblia originalmente, ¿verdad? Esos autores manejaban un cierto lenguaje, un cierto vocabulario que claramente no es el nuestro actual. Por eso que nosotros tenemos que esforzarnos también para saber, como bien dijeron las hermanas ahí, ¿cierto? Victoria y Camila,
que es importante conocer las palabras en su contexto original. 3 idiomas. Algunos son fáciles, ¿cierto? Casi todo el Nuevo Testamento, perdón, todo el Nuevo Testamento se escribió en un idioma llamado griego, ¿sí? Más específicamente en un griego llamado koiné, es decir, el griego del pueblo, que todo el mundo podía establecerlo, no el griego más elevado. Tenemos también el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, fue escrito en el idioma perfecto, hebreo, ¿verdad? Y algunas porciones que se denominan porciones que tenían que llegarles a las autoridades o porciones más legales, que eran documentos que involucraban entonces algo oficial, fueron escritos del Antiguo Testamento en un idioma llamado perfecto, arameo. ¿Cómo te fue con las preguntas? Porque nosotros, las personas que asistimos a esta congregación y que nos denominamos, ¿cierto? Cuando llegamos a esta congregación, nos denominamos bautistas. ¿Qué significa ser bautista? La letra B es que nuestra base y nuestra autoridad radica en un libro. Y ese libro es el que nosotros tenemos que conocer tanto externamente como internamente. Externamente porque conocemos ciertos datos que aportan para conocer nuestra Biblia. E internamente cuando estudiamos obviamente domingo a domingo o en las diferentes clases, ciertos ministerios, estudiamos las Escrituras. Y Dios ha querido revelarse a nosotros, es decir, darse a conocer a través de las Escrituras. Obviamente en un tiempo anterior a que tuviéramos toda la Biblia, Dios se daba a conocer por diferentes medios. Todo lo que estoy hablando usted lo puede obtener a través de una clase que nosotros lo damos en el Instituto Bíblico de la Iglesia, nuestra academia bíblica llamada En Forma, clases lunes y miércoles de 7:30 a 9:30, y podemos tener un curso que se llama Bibliología, ¿cierto? Estudiamos la Biblia para saber en qué consiste este libro en el cual los bautistas nos basamos. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? La Biblia, entendemos que este es un libro sin igual, no tiene comparación. Es el libro más traducido de todos los libros que existen. Actualmente ha sido traducido a más de 450 idiomas, tanto idiomas, lenguas o dialectos. No tiene comparación. Es el libro número 1 en ventas. Por lo tanto, nosotros los bautistas tenemos nuestra base y autoridad en la Biblia. Y cuando nosotros pensamos en esto, ¿cierto? Que nosotros nos basamos en la Biblia y en nuestra autoridad, esto tiene una aplicación práctica para nosotros. Es decir, si nosotros vamos a basarnos, es decir, vamos a pararnos sobre algo y vamos a decir que ese algo es una autoridad para mi vida, voy a pensar en la Biblia cada vez que yo tenga que tomar una decisión, aprender sobre un tema, consultar una primera opinión, voy a decir eso porque no quiero consultar una segunda opinión con la Biblia, quiero consultar la primera opinión en la Biblia. Y se denomina así, nuestra regla de fe y práctica. Es decir, ¿qué es lo que debo creer y qué es lo que debo practicar? Bueno, por eso que nos basamos en un libro para decir qué creemos y qué practicamos. Con este libro, ¿cierto? Con eso en mente también te voy a pedir que abras tu Biblia en una carta del apóstol Pablo, uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, y básicamente vamos a trabajar con el versículo 16, aunque vamos a leer también el 15 y también el 17, pero básicamente vamos a entender que nuestra Biblia tiene ciertas características que también la misma Biblia ha declarado, es decir, cuando le preguntamos a la Biblia, ¿quién eres? Bueno, la Biblia nos da respuesta de quién es. Y dice así por Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y si hay alguna persona amable en la congregación que me pueda traer un vasito de agua, se lo agradecería, pero enormemente. Así que si alguien puede traerme un vasito de agua, gente de la congregación, se lo agradezco. Una botellita, un vasito, no hay ningún problema. Gracias, Pastor Patricio, muy amable. Segunda carta del apóstol Pablo
a Timoteo, el capítulo es el 3, el versículo es el 15, 16 y 17, vamos a trabajar con el 16, y leo desde la Biblia de las Américas, una de las traducciones, ¿cierto?, de las versiones que tenemos de la Biblia que trabajamos acá en la congregación o estudiamos a través de esta Biblia. Dice el versículo 15, y que desde la niñez, le dice Pablo a este joven Timoteo, y que desde la niñez ha sabido, alguien en la congregación me trajo un vasito de agua. Perfecto. Y que desde la niñez, desde muy niño, ¿cierto? Ha sabido, ahí tienes un nombre para la Biblia, las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación. ¿Te diste cuenta que ese es el tema de las sagradas escrituras? Ese es el hilo conductor desde Génesis a Apocalipsis. La salvación, la redención del hombre, que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí hay una definición para nosotros, ¿cierto? Una explicación de qué es también la Biblia. Dice otro nombre para la Biblia, toda escritura, ¿cierto? Ya lo habíamos visto como sagradas escrituras, ahora dice toda escritura. No está hablando cualquier tipo de escritura, está hablando de estos 66 libros, ¿sí? Para entenderlo de forma general. Estos 66 libros, toda escritura es, y aquí hay una palabrita importante para nosotros, es inspirada. Porque a pesar que durante 1500 años, 40 autores diferentes escribieron la Biblia, y uno de los argumentos que cuando estudiamos bibliología, ¿cierto? Y nos metemos a estudiar las Sagradas Escrituras, un argumento que surge inmediatamente en la mente de nosotros cuando nos enfrentamos a estudiar bibliología, es decir, el estudio de la Biblia, es ¿por qué debo confiar en la Biblia si la escribieron hombres? Si esos escritos que fueron producidos por estos hombres tienen la capacidad, tienen el privilegio de hablarme de tal manera que provoque algo en mí que yo le obedezca, porque la Biblia es mi base y autoridad, es decir, yo quiero escuchar la Biblia, pero la escribieron hombres. ¿Por qué tengo que creerle a la Biblia? Estuvimos un tiempo, usted sabe esto también, en el hospital con nuestro hijo Santiago, y una de las cosas que me llamaba la atención en la última vez que estuvimos ahí con Santiago en el examen que le hicieron, es que cada persona que nos atendía nos hacía las mismas preguntas de verificación. Por ejemplo, ¿cuántas operaciones ha tenido Santiago? Entonces ya al final, desde la persona que nos hacía la recepción, hasta la persona que iba a tomarle los datos, la tercera persona que era la enfermera, después los anestesistas, después el doctor, todos nos hacían la misma pregunta y era, ¿cuántas operaciones ha tenido Santiago? Y al final uno ya redondeaba y decía, más de 4. Realmente son como 6 o 7 operaciones que tiene Santiago, pero uno decía, más de 4. ¿Cuántos medicamentos toma Santiago? Entonces, a la primera persona tú le respondías con cada uno de los medicamentos, los miligramos, los días, la hora, el momento. Ya al último le decía, está tomando más de 6 medicamentos. ¿Sufre algún tipo de alergia a algún medicamento? No, todo hacía lo mismo. Al final, cuando ya llegaron los anestesistas, yo ya estaba un poco cansado también de responder a cada persona en un tiempo muy cortito las mismas preguntas que al final les dije, ¿por qué no leen la ficha de Santiago? Porque en la ficha está todo el resumen, ¿cierto? Y más que un resumen, el detalle de cada una de las cosas desde el momento antes de su nacimiento hasta este día, ¿cierto? 13 años que tiene, y es así un libraco, así, donde están todas las cosas que marcan la vida clínica de Santiago. Es decir, incluso los médicos nos dijeron, mira, si no sabe la respuesta, podemos consultar la ficha, porque ahí está todo. Entonces uno se pone a pensar y dice, esas fichas también la redactaron, la escribieron hombres. Y esos hombres que van a operar a mi hijo, que van a intervenir a mi hijo, ¿cierto? Que van a basar un diagnóstico, esos hombres van a consultar la ficha clínica. Y no tenemos ningún problema de confiar en cada una de esas cosas que está puesta en esa ficha. Es decir, cuando hombres han propuesto escribir algunas cosas, nosotros también en forma personal confiamos en esos escritos. Pero la Biblia dice de sí misma, el versículo por favor es el 16, toda escritura es inspirada. Es decir, Dios exhaló desde su misma mente
lo que iba a quedar registrado en estos 66 libros. Por más que Dios haya usado autores humanos, es la misma idea, mente, voluntad, sentimiento, decisión de Dios que quedó registrada para nosotros en las Escrituras. La inspiración de la Biblia es fundamental para seguir leyendo, obviamente, el texto. Porque si la Biblia es inspirada, es decir, es exhalada por Dios, y también nos ayuda a entender que estos autores escribieron lo que Dios estaba pensando. Fíjate que la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Sirve. Eso habla de propósito. Te lo dije como 2 o 3 veces. ¿Cuál es el propósito desde Génesis a Apocalipsis? El hilo conductor. Leo labios. La salvación, la redención del hombre. La Biblia es útil, va a cumplir su propósito de decirnos a nosotros cuál es el problema del hombre y cuál es la solución del hombre. El problema del hombre es el pecado, la solución del hombre es la fe en Cristo Jesús para solucionar el problema del pecado. La Biblia es útil. Y me encanta porque obviamente aquí se declaran los 4 propósitos básicos, aunque son más de 4, pero solamente en el versículo 16, los 4 propósitos básicos para que la Biblia pueda ser útil en mi vida. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Las vas a anotar, las vas a entender, porque si nosotros nos vamos a basar en la Biblia, tienes que entender que la Biblia es un libro sin igual, no hay comparación. Y al poder estudiar las páginas de estos libros, o de este libro, ¿cierto? En 66 tomos, esa Biblia va a producir un efecto en nuestras vidas. Y dice que es útil para 4 cosas, ¿sí? Y si quieres ponerla al tiro y escribirlas hacia abajo, tiene 4 propósitos básicos la Biblia. Número 1, enseñar. Número 2, reprender. Número 3, corregir. Número 4, instruir en justicia. ¿Sí? 4 propósitos básicos que tiene la Biblia, y esto es maravilloso porque no hay ningún libro que pueda cumplir estos 4 propósitos en la vida del hombre. Quizá haya libros escritos por otros hombres que van a cumplir ciertos aspectos de algún propósito, pero solo la Biblia puede cumplir los 4 propósitos para la cual fue escrita para nosotros. ¿Cuáles son esos propósitos? Número 1, enseñar. Es interesante que cuando uno habla de esta palabrita, ¿cierto? Enseñar, no está hablando de las habilidades del maestro, no está hablando de cómo yo comunico algo, está hablando de lo que se comunica, del contenido de esa comunicación. Es decir, si te voy a enseñar, si te voy a mostrar, ¿cierto?, una verdad bíblica, no es mi habilidad para comunicarla, es lo que estoy comunicando, es el contenido. Y si eso es importante porque de ahí es donde nosotros sacamos nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que cree una persona que se ha denominado, se congrega, ¿cierto?, con nosotros y se denomina bautista? Que el contenido de nuestra enseñanza solo proviene de las Escrituras. Es decir, si llegamos a creer una doctrina, la doctrina que creemos proviene de las Escrituras. Si llegamos a tener una convicción, esa convicción proviene de las Escrituras. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando predicamos, cuando enseñamos, tenemos que responder la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No lo que diga yo, por mi experiencia, por mis años de creyente o por mis estudios. ¿Qué dice la Biblia? Y la Biblia dice que es útil para enseñarme, es decir, que cuando yo voy a la Biblia y obtengo el contenido, esa Biblia me es útil, porque puedo sacar el contenido directamente desde las Escrituras. Ahí tú tienes entonces nuestra base para construir. Es decir, los materiales que el Señor va a ocupar para nuestra vida, los va a sacar directamente, y esto es una declaración que tienes que subrayarla, ponerle colores, después de la grabación la vamos a destacar.
si vamos a obtener materiales de construcción para nuestra vida espiritual, esos materiales provienen directamente de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Porque son los materiales que van a durar en el tiempo. ¿Sí? Entonces, la Biblia es útil para enseñar de dónde sacamos los materiales, el contenido, directamente de la Biblia. Directamente de la Biblia. La Biblia es útil, es el contenido, ¿cierto? Es nuestra base para la construcción. La segunda palabra que dice, la Biblia es útil para enseñar, pero también para reprender. Y aquí te quiero llevar simplemente a el Salmo, que es casi como paralelo a esta enseñanza, es el Salmo 19, por favor. Y que notes los primeros versículos del Salmo 19. Vas a encontrarte en el Salmo 19 con otra manera de decir escritura, Biblia, ¿cierto? Se le va a llamar de otra manera, pero es la misma escritura, la misma Biblia, solamente dicho de otra forma. Salmo 19, el versículo que queremos comparar con Timoteo, es el versículo 7. Salmo 19 es el versículo 7. ¿Cuál es la otra palabra que se utiliza para Biblia ahí? La ley del Señor, ¿sí? Porque es la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta. Aquí está, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Cuando nos encontramos en Timoteo diciendo que la palabra del Señor es útil para reprender, ¿cierto? Es que la Biblia me va a mostrar claramente a través de el espejo, que también se le dice a la Biblia el espejo, ¿cierto?, de nuestra alma, me va a mostrar claramente cuando en mi vida existan dos condiciones. La condición de pecado o la condición del error. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? La condición de pecado o la condición del error. La Biblia va a mostrarme claramente cuando yo esté, ¿cierto?, trazando una línea y Dios me dice, no traspases la línea, y yo la traspaso, la Biblia va a marcarme directamente, ¿sabes qué? Tú estás pecando. Porque has traspasado lo que Dios dijo que no debías traspasar. Eso básicamente es pecado, ¿cierto? Según nos explicó el pastor Jaime también en una enseñanza, traspasar el límite que había Dios puesto en algún momento. La Biblia me va a reprender, y cuando hablamos de esa palabra reprender, es que me va a mostrar sin problemas cuando yo traspaso esa línea. La Biblia es útil para eso. La Biblia es experta para eso, para mostrarme cuando yo traspaso la línea. Pero también en la Biblia es experta cuando yo he cometido un error. Que a la larga los errores sostenidos se van a transformar en pecado. Pero los errores también la Biblia me lo va a marcar. ¿Por qué? Porque la Biblia es un marco de referencia. ¡Qué maravilla! Esto es re importante porque he reflexionado mucho eso a través de lo que era, ¿se acuerdan? Este movimiento que voy a hacer ahora. Ese movimiento que voy a hacer ahora, una vez más, significa la ficha clínica del Santiago. Más adelante, mañana o el martes, voy a publicar esa ficha clínica, es decir, voy a mostrarles ese libraco en una fotito que voy a publicar. Cuando las personas querían ver, bueno, ¿cómo está Santiago ahora que ingresó al hospital, ¿cierto? En relación a su vida clínica anterior, ellos tenían que buscar el marco de referencia y decir, y esto es un dato nomás para la causa, para que usted entienda también un poco de la enfermedad de nuestro hijo. Hay algo en nuestro cuerpo que se llama creatinina. Creatinina. Los médicos, los enfermeros que están en la congregación van a poder corroborar esto. Y la creatinina, nosotros, los que estamos, entre comillas, saludables, ¿cierto? Voy a decir entre comillas porque hay gran variedad de personas hoy día escuchándonos. Entonces, esa creatinina generalmente está en menos de 1. ¿Sí? 0,8, 0,9, y eso podríamos decir que es un rango para nosotros normal. ¿Sí?
Santiago, en la condición que él está viviendo actualmente de su enfermedad, esa creatinina está en un 1.20, 1.30, 1.70 en algunos casos ya cuando hay algunas complicaciones, pero la última vez que ingresó al hospital, esa creatinina estaba en 2 puntos y algo, que eso es un rango elevado. La pregunta es, ¿cómo puedo distinguir si ese rango está dentro de los parámetros normales para Santiago o para nosotros? Tiene que haber un marco de referencia, tiene que haber un estándar para comparar. Y aquí hay algo muy difícil en nuestras mentes, ¿cierto? Y voy a decir, por favor, hoy día en el 2021, en nuestras mentes postmodernistas, donde no nos gusta tener marcos de referencia para comparar, donde nos gusta pensar que yo y mis decisiones siempre están bien. Siempre lo que pienso, siempre lo que quiero, siempre lo que opino, siempre lo que está en el deseo de mi corazón, siempre está bien. ¿Por qué? Porque es mío, ¿cierto? Y diría ahí un autor, acordándome de Natalia, ¿cierto? Español, yo soy yo y mis circunstancias. No te metas conmigo, ¿cierto? Porque yo soy lo que ha hecho durante todo este tiempo mis circunstancias y puedo tener una opinión, y esa opinión es tan válida como tu opinión. ¿Ah? Dicho de otra forma, un poquito casi más trágica, ¿cierto? Mi verdad puede ser tan válida como tu verdad. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es el marco de comparación para eso? Porque la Biblia ha declarado en sí misma, vaya al Salmo 19 otra vez, la palabrita que nos interesa ahí, el versículo era el 7, la ley del Señor es perfecta. Dicho en las palabras de Timoteo, la Biblia es útil para reprender, es decir, para otorgarme claramente, sin discusiones, un marco de referencia. Al pecado le va a llamar pecado, y cuando esté camino al error, que a la larga se podría transformar en pecado, la Biblia me va a decir, ¿sabes qué? Estás equivocado en ese pensamiento. Estás equivocado en ese sentimiento. Estás equivocado en la manera de concebir el problema que estás enfrentando. Esto es muy simple. Por años he tenido esta ilustración. Nosotros tenemos un creador. Y ese creador nos ha diseñado de tal manera, por favor, escucha bien lo que voy a decir porque para no dar tanta explicación después. Ese creador nos ha diseñado de tal manera que sabe exactamente en dónde podríamos echarnos a perder. Y en dónde echarnos a perder, él ha dejado un manual para que si nosotros vamos a ese manual, podamos reparar, ¿cierto? Y poder comparar si algo está bien o está mal para producir el cambio. Es decir, si yo tengo un reloj diseñado por un relojero, ¿sí? Si este reloj se echa a perder, no creo que el médico cirujano de Santiago me diga cómo reparar el reloj, porque no es su área, ¿sí? O que un experto, ¿cierto? Para poner al mejor en el fútbol actualmente, no entrar en discusiones, por favor, el mejor futbolista del mundo, que es chileno, no voy a decir su nombre, pero es chileno, ¿podrá decirme cómo arreglar el reloj? No, porque no es su área. Si el reloj se me echó a perder, ¿dónde yo lógicamente debería ir a arreglarlo? Leo labios, a un lugar especialista en relojes, a un relojero. Y ese relojero, dependiendo la marca, ¿cierto? Dependiendo del modelo, va a poder tener un marco de comparación para decir dónde se echó a perder el reloj y poder repararlo. La Biblia es nuestro marco de referencia. Y cuando Dios ha querido reparar nuestras vidas, dice el versículo 7 del Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, nuestro marco de referencia, nuestro estándar, y dice que restaura. Y esa es la tercera palabra de Timoteo. ¿Sí? No solamente me muestra el pecado, no solamente me muestra el error, sino que la tercera palabra de Timoteo es toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender. Tercera palabra, para corregir.
esa palabrita es fundamental para nosotros porque tiene directamente relación con restauración. Con restauración. Y es una palabra que utilizo mucho en lo que es la consejería nuevamente bíblica, es decir, si alguien viene, ¿cierto?, a pedirme un consejo del área que la Biblia obviamente va a cubrir, ¿cierto? Probablemente a mí como pastor no me van a ir a pedir un consejo médico porque no es mi área. Bueno, la Biblia tampoco tiene esa área de medicina para darte directamente un medicamento, ¿cierto?, una receta, pero si la Biblia habla de medicina, es verdad. Si es que llegara a hablar de medicina en algunas áreas, es verdad. Si llegara a hablar de cosmología, es verdad. Si llegara a hablar de agricultura, es verdad. Principalmente la Biblia se encarga de todos nuestros asuntos espirituales, morales, éticos, que tengan relación directa con la salvación. Por lo tanto, cuando hay un problema en esas áreas, que aquí nosotros hacemos una distinción y decimos, pero ¿qué problema podría llegar a ser espiritual? Y te quiero dejar 10 segundos para que pienses, y a ver si me dices rápidamente, ¿qué problemas crees tú que son espirituales que la Biblia podría encargarse para saber si estamos hablando de lo mismo o no? ¿Sí? Anoto el primero, ¿cierto? Nuestra salvación, perfecto, eso es un problema espiritual. Pero ¿qué otros problemas son de tipo espiritual? Anota rápidamente unos 2, 3, 4, 5 ahí, donde estés, coméntalo con tu hijo, con tu hija. Si es bebé, no le preguntes porque solamente va a decir agú, así que no va a hacer mucho aporte. ¿Qué problemas son de tipo espiritual que la Biblia podría ser útil para corregir? ¿10 segunditos más? Perfecto. Y para que quede registrado, las personas que tienen mayor capacidad, ¿cierto?, mayor rapidez, no soy yo el caso porque yo escribo en el computador con 2 dedos, ¿cierto? A lo más 3, cuando ya estoy así como, ¡wow! ¿Ah? Si usted es rápido para escribir, ¿qué problemas son de tipo espiritual que la Biblia podría corregir? Y lo quiere poner en el chat, escríbelo rápidamente, lo voy a leer a medida que vayan saliendo. Y si no, voy a leer labios rápidamente. ¿Qué tipos de problemas espirituales la Biblia se encarga de corregir? Porque eso estamos hablando, que la Biblia es útil para corregir. Uy, hoy día nadie está escribiendo en el chat, parece que están todos ahí. ¿Ah? Ya, la familia Silva Reyes dice, podríamos corregir los ídolos, ¿cierto? ¿Dónde está mi corazón? La relación con el prójimo, nuestra eternidad. Y aquí tenemos una respuesta también que me voy a tomar de esa respuesta para explicarles un concepto. La respuesta es todo en cuanto a la vida. Necesitamos entender, y esto es muy, muy simple, que en nuestra vida, todo lo que le ocurra a nuestra vida tiene un origen espiritual. Todo. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Los matrimonios que están presentes hoy día, ¿han tenido algún problema alguna vez matrimonialmente? No responda, no leo labios, por favor, solamente respóndase a sí mismo, ¿cierto? Porque si está al lado de tu señora y todavía no han respondido, o sea, no han resuelto el problema. ¿Has tenido alguna vez un conflicto matrimonial? Yo me voy a poner de ejemplo para decir que nunca, ya estaría mintiendo, ¿cierto? Sí, hemos tenido conflictos matrimoniales. Ahora, ¿la Biblia se encargaría de corregir ese aspecto espiritual en nuestro matrimonio? Sí, porque los conflictos matrimoniales tienen una causa, un origen, ¿cierto? Espiritual. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los conflictos? Nos explicaba Santiago a través de lo que era la palabra del Señor también que nos predicó el pastor Patricio alguna vez en Santiago. Provienen del corazón, de nuestra mente. Conflictos matrimoniales son problemas que la Biblia podría corregir. Conflictos entre padres e hijos. Conflictos pusieron algunas personas ahí, de dominio propio. Administración de los bienes, es decir, cómo administramos los recursos tanto personales como materiales. Claramente tiene que hablar también de
lo que son los vicios de cada uno de nosotros, es decir, nuestras tendencias que nos llevan, ¿cierto?, a alejarnos de lo que la línea establecida por Dios nos ha dicho. Nuestra sexualidad, problemas espirituales, ¿cierto?, que se manifiestan a través de lo que es la sexualidad, que la Biblia tiene opinión para decir y corregir ciertos asuntos también de ese tipo. Nuestra comunicación interpersonal, por supuesto que la Biblia tiene mucho que decir para corregir nuestra comunicación. ¿Ah? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o la palabra blanda aplaca la ira, o es mejor callar, ¿cierto? Si estamos hablando de necedades, porque aún el necio le es contado por sabio cuando se queda callado frente a algún tema. Pero en otras veces nos aconseja que tenemos que hablar y decir las cosas oportunamente. El reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros gustos personales, ¿cierto? De nuestras tendencias, de nuestras necesidades, son un reflejo también de nuestra parte espiritual, que si hay que corregir algo, la Biblia es útil. Y nosotros como bautistas, que creemos que la Biblia es nuestra base y autoridad, la Biblia tiene el derecho de decirnos cuando hay que reprender, ¿cierto? Y cuando no solamente se queda la reprensión, no solamente nos muestra dónde estoy equivocado, sino que me da los pasos necesarios, eso es corregir, ¿cierto? Para reparar, restaurar, enmendar o el pecado o el error. Solo la Biblia. Hebreos capítulo 4, por favor, si tienes ahí a mano tu Biblia y encuentras ese texto, Hebreos capítulo 4, mira cómo lo plantea también el texto. Hebreos capítulo 4, el versículo que estamos buscando es el 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios, otra forma de decir Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, útil, ¿cierto? Va a cumplir su propósito. Es viva, me encanta esa palabrita viva, ¿cierto? Porque no es algo estático, no es algo que simplemente se dijo y quedó escrito, no, esto tiene vida, esto se mueve a través del Espíritu Santo, es eficaz, y dice que la Biblia es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos, y mira hasta dónde llega, las intenciones de qué, de dónde se originan todas las cosas, las intenciones del corazón. Y si llega la Biblia a descubrir, ¿cierto?, que hay algo que corregir, va a llegar hasta lo más profundo y va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay algo que tenemos que corregir porque no es correcto. Es decir, no va a producir lo que tú querías o creías que va a producir, porque nunca el error lleva a buenos resultados. No por lo menos los duraderos que queremos. Nunca. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos cristianos, pero de una denominación bautista, es porque nosotros tenemos una base y una autoridad, y esa palabrita autoridad que usamos es simplemente para referirnos que hay alguien, la palabra de Dios, que se relaciona conmigo. No quiero tomarla tan estrictamente la palabra autoridad para simplemente decir que es la que me manda a hacer muchas cosas. No, cuando yo entiendo que hay una relación con Dios, ¿cierto? Donde Él se quiere comunicar conmigo y yo también me quiero comunicar con Él, Él ha dejado algo para que esa relación sea mucho más eficaz, sea útil, en palabras de Timoteo. Entonces, cuando la Biblia hace autoridad en mi vida, es porque yo tengo una relación con la palabra de Dios. Es una base donde me puedo parar y es autoridad porque me va a ir marcando los parámetros tanto de enseñanza, tanto de reprensión, tanto de corrección. La Biblia que usted tiene en sus manos es por la cual nosotros, los bautistas, y es una de nuestras credenciales, es uno de nuestros distintivos. Nosotros los bautistas creemos firmemente que la Biblia es donde yo me puedo parar, puedo construir y puedo ir viendo cada detalle en mi vida, ya sea para sacar los materiales,
ya sea para tener un estándar de comparación o ya sea para corregir cuando me he equivocado. Y esa Biblia es la que nosotros, obviamente, queremos estudiar. Se da cuenta entonces que eso nos diferencia, no simplemente como una diferencia exclusiva, no es el tema, es una diferencia que hace que nosotros nos basemos en algo, en la Biblia, en la palabra de Dios. Que mi consejo, que mi enseñanza, ¿cierto? Que mi exhortación, que mi vida diaria, tanto en mi relación matrimonial, mi relación como esposo, mi relación con otras personas a mi alrededor, mi trabajo, ¿cierto? Todo lo que yo soy pueda basarse en lo que la Biblia me explica. ¿Por qué? Porque Él conoce cada parte de mi vida y ha querido dejar un manual para que yo me base. Por eso que nos diferenciamos de otras denominaciones, donde la palabra de la persona es mucho más autoridad que la Biblia. Nosotros en esta congregación, cada uno de los pastores ha basado su enseñanza en la palabra del Señor. Nuestra autoridad, si tuviéramos autoridad, ¿cierto?, sobre tu vida, en el sentido de mencionarte cosas, decirte cosas, o explicarte cosas, o incluso algunas veces llegar al hecho de prohibirte algo, es porque nuestra autoridad proviene exclusivamente de la palabra de Dios, no de nuestras opiniones, no de nuestros gustos personales. Porque la Biblia lo ha dicho, nosotros lo hemos estudiado y te estamos dando la exhortación de que eso debe ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo está diciendo. Y esa regla es también para nosotros, ¿sí? Es decir, que cuando usted vea en mi vida ciertas situaciones que no se cuadran con lo que la Biblia está diciendo, usted también tiene todo el derecho de decirme, pastor, ¿no que nos basábamos en la Biblia como base y autoridad? Porque somos hermanos en Cristo y nos basamos en el mismo libro. Terminamos en el Salmo 119. Salmo 119. No en el 19 que leímos recién, sino que en el 119. Salmo 119. 119. Los versículos que vamos a leer son 3. Uno está en el versículo 2. Salmo 119. Dicho sea de paso, el Salmo 119 es exclusivo para que tú entiendas qué es, cómo es, qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Salmo 119, el versículo es el 2. ¿Le suena conocido? ¿Cuán bienaventurados? Simplemente es para unir la enseñanza anterior que habíamos tenido durante el mes de diciembre. ¿Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios? Otra manera de decir Biblia, palabra de Dios o la ley del Señor. En esta ocasión se le llaman los testimonios. Cuán bienaventurados son los que guardan, ¿cierto? Ese guardar es atesorar en la mente para después practicar, no simplemente guardarlo en un baúl y qué rico lo tengo, no, lo tengo porque me va a servir, me es útil. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, de donde vienen los problemas, le buscan. Y el siguiente versículo es el 15 y el 16. Meditaré, otra palabra para Biblia, ¿cierto? En tus preceptos y consideraré tus caminos. Preceptos y caminos tienen referencia a la Biblia, no mis caminos, no lo que yo crea, ¿cierto? Y dice el salmista, meditaré, es decir, voy a pasar un tiempo dándole vuelta a mi mente y a mi corazón para después poder practicar. Esa es la meditación. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. 16. Me deleitaré en tus estatutos, otra palabra para Biblia, y no olvidaré tu palabra. ¿Por qué nos llamamos bautistas? Letra B, porque nuestra base y autoridad es la palabra del Señor. Si la Biblia dice, yo escucho. Si la Biblia dice y me dice que tengo que hacer, yo escucho y hago. Si la Biblia me dice que no lo haga, yo voy a escuchar, voy a meditar y voy a considerar si cometo el error de hacer lo que la Biblia me dijo justamente que no lo hiciera. Entonces, tengo yo la oportunidad de explicarle a la congregación en el día de hoy que la Biblia es nuestra base
y autoridad. Oramos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Padre Celestial, agradecemos porque nos da, Señor, el tiempo, el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, de meditar en ella, de sacar, Señor, lo que es tu voluntad, tus pensamientos directamente, Señor, de estas líneas que hemos leído para que nosotros podamos poder ser edificados, Señor, ser construidos, ser restaurados. Padre Celestial, tu palabra es la que hace todo esto. Ayúdanos, Señor, a que siempre pongamos por alto, ¿cierto?, como norma de vida, ¿qué dice la Biblia? Porque de ahí, Señor, yo voy a poder tener los privilegios que acabamos de leer en el Salmo 119, Señor. Voy a deleitarme, voy a tener un corazón seguro, Señor, voy a tener una paz también interior. Y te quiero rogar, Padre Celestial, que mis hermanos que están escuchando, incluso los amigos, Señor, que van a tener el privilegio también de escuchar más adelante, Señor, este audio o esta predicación, que puedan entender, Señor, que nosotros no somos seres diferentes al resto de las personas, sino que somos personas, Señor, que hemos confiado en la cruz de Cristo, Señor, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hemos creído en su resurrección y hemos basado, Señor, nuestra vida en lo que es la palabra del Señor. Ella es nuestra autoridad, porque se relaciona con nosotros de tal manera que nos ayuda, Señor, a seguir viviendo esta vida. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos poner por base, por práctica, por obra, Señor, lo que tu palabra nos está diciendo. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú y solo tú seas engrandecido, seas, Señor, también alabado en esta mañana, y que la honra y la gloria sean para ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fuera mi ser cuando Él me transformó. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté, cual sol